Si aterrizamos en México, Latinoamérica, me parece un poco complicado cobrar de esa forma. El trabajo del arquitecto comienza desde que te entrevistas primero con el cliente, en el proceso de diseño y posteriormente dando visitas a la obra. Estamos diseñando una casa donde tenemos 6,000 metros de terreno, pero la casa la estamos desarrollando en 2,000 metros en 2 plantas. Y el presupuesto detallado, la desventaja que tiene, bueno, pues es que te va a llevar mucho más tiempo elaborar un presupuesto, porque debes de considerar desde el más mínimo detalle. Los arquitectos romantizamos la carrera y esperamos que nunca nos pase. La realidad en Latinoamérica, en México, es esa. Vas a hacer muchos proyectos y vas a construir pocos proyectos. Hola, soy el arquitecto Francisco Bilbao. Soy arquitecto, soy evaluador y constructor. Y bueno, en algunos tiempos también doy clases y apoyo a chicos a que vengan a mi despacho a hacer sus prácticas profesionales. Y siempre que tengo alumnos, ya sea aquí en la oficina o cuando voy a la universidad a dar clases, hay un tema que es recurrente en ellos y es cómo cobro, qué entrego en un proyecto, y pues también un poco del trato con los clientes, como que es una parte que en la universidad no nos la enseñan. De hecho, pues no nos enseñan de finanzas en la obra, no nos enseñan de finanzas personales y tampoco nos enseñan de cobrar. Aunque es muy subjetivo, cada quien tiene una manera diferente de cobrar, tienen diferentes parámetros, pero lo que intento aquí es dar un haz de luz sobre cómo puedes basarte un poquito a la hora de cobrar. Y sí, sé que muchos de mis colegas, o incluso en otras materias, en diseño gráfico, por ejemplo los que hacen mercadotecnia, te dicen que cobres según cómo quieres vivir en el tiempo que vas a desarrollar el proyecto. Por ejemplo, dicen, bueno, este proyecto me lleva una semana, mi sueldo es de tanto esta semana y divido las horas que trabajo entre el sueldo de mi semana, que es algo muy válido, que quizás en varios lugares funcione bien, pero creo que si aterrizamos en México, Latinoamérica, me parece un poco complicado cobrar de esa forma. En primera, porque los sueldos son muy bajos, y en segunda, porque de repente el trabajo del arquitecto no termina cuando entregas el proyecto. De hecho, el trabajo del arquitecto comienza desde que te entrevistas primero con el cliente, luego en el proceso de diseño y posteriormente dando visitas a la obra, o si llevas la obra, bueno, pues en el desarrollo de la construcción. A lo que voy con esto es que, por ejemplo, cuando tú conoces al cliente, ya te vas dando una idea de sus gustos, de su estilo, de su forma de vivir. Por ejemplo, si tiene familia, si es soltero, si le gustan los animales. Y la entrevista que haces previo, ya sea con tu cliente o con tus clientes, si es, por ejemplo, un grupo de personas que te están pidiendo un local comercial, por ejemplo, bueno, pues ya te vas dando una idea de la empresa que lo va a habitar, de lo que va a necesitar esa empresa, pero también, por ejemplo, a veces es una pareja, ¿no? Entonces, con la pareja tú te das cuenta, tienen perros, tienen hijos, les gustan los espacios abiertos, son más de ciudad o de campo. Todo eso influye en el diseño, influye en la propuesta arquitectónica que les hagas y es algo intangible, o sea, no puedes ponerle un precio a eso. Y ahí entra un poquito el feeling del arquitecto. Entonces, toda esa información que tú puedes estar percibiendo es la información que te va a ayudar a que en el diseño el cliente diga, bueno, me sirve, o diga, era mucho más de lo que esperaba, captaste la idea. Y entonces, una vez que ya tienes definido todos esos parámetros y que aprendes a discernir la información que te sirve de la que no te sirve, entonces es como puedes ya tasar el precio de tu trabajo, y entre más aceptación tenga ese trabajo entre tus clientes, mucho más puedes cobrar por él. Hay algo curioso que nos pasa a muchos arquitectos y que es como el sueño de todos los arquitectos. Nosotros quisiéramos tener proyectos que cobras muy bien, quisieras tener también proyectos
que te enamore el proyecto y quisieras tener un estilo definido. Eso pasa, por ejemplo, con un arquitecto muy famoso, Zaha Hadid o Calatrava o cualquier arquitecto famoso que se te ocurra. Bueno, pues él tiene ya un estilo definido y él sigue esa línea y ves unos elementos muy repetidos en su diseño. Cuando somos arquitectos más ahora sí que de a pie, ¿no? O sea, arquitectos comunes como yo, como cualquier arquitecto que trabaja de una forma menos conocida, que trabajas como para una familia, que trabajas para proyectos más chicos, bueno, es difícil darte el lujo de decir, yo voy a diseñar únicamente con este estilo. Por ejemplo, aquí nosotros diseñamos fraccionamientos, diseñamos casas, diseñamos también locales comerciales, por ejemplo, pero en el caso de las casas, llega un cliente y te dice que quiere algo muy moderno, por ejemplo, y es el estilo que a ti te gusta. Va, me encanta el estilo moderno, líneas rectas, plantas libres. ¿Qué pasa después de eso? Que lo que para ti era moderno, quizás para el cliente era un estilo californiano. Ahí entra otra vez lo que platicábamos. Debes de ir aprendiendo a discernir lo que tu cliente entiende como moderno, lo que entiende como clásico, lo que entiende como lujoso, por ejemplo, porque también a veces los arquitectos, por ejemplo, vemos como un lujo extremo tener un acabado aparente, pero quizás para tu cliente sea un trabajo que no se llevó bien a cabo. Entonces, es bastante difícil y todos estos procesos los tienes que ir solventando durante el proceso de diseño uno a otro. Presentas tu propuesta, luego el cliente te retroalimenta y sobre esa retroalimentación vas haciendo los ajustes. Recuerda que lo que buscamos nosotros cuando diseñamos es que el cliente quede totalmente satisfecho y queremos también, bueno, que él nos recomiende con más clientes. Y si queremos lograr estas dos cosas que nos van a llevar a tener un buen ingreso económico, bueno, pues lo importante es que no se nos olvide que nosotros estamos haciendo espacios para que alguien más habite. Y ese espacio que va a habitar la persona muchas veces es el ingreso de toda una vida de trabajo. Entonces nosotros debemos de ser muy conscientes y de meternos al diseño de una forma minuciosa. Diseñar cada espacio, cada baño, para dónde abates cada puerta, que son a veces cosas muy sencillas y que a veces en la escuela, por ejemplo, siempre te enseñan a que la puerta abate hacia adentro y está bien, es una regla, pero después, ¿qué tal que tú por necesidad rompes esa regla, pero la rompes de una forma especial, de una forma que romper la regla hizo ver que manejas el diseño con esa maestría? Entonces todo eso nos lleva a tener más clientes y por ende mucho más ingreso. Ahora, después de toda esta explicación y que parece que me salió el tema y que está bastante amplia, ahora sí entra en materia. ¿Cuánto cobro por eso, no? Bueno, hay cosas que te van a definir cuánto puedes cobrar. Primero, y como en todo, y como lo dije antes, soy evaluador, todos los precios te los define el mercado primero. Por ejemplo, en la región donde nosotros estamos, pues lo normal es que un proyecto ya algo desarrollado, quizás no llegar a un proyecto ejecutivo, pero un proyecto ya bastante bien trabajado, te cueste, por ejemplo, 200 pesos el metro de diseño. Y quizás yo quiera cobrar 400 pesos el metro de diseño. ¿Qué va a pasar? Que voy a tener un cliente o dos y que si bien eso sería como lo ideal, que alguien me pague y poder dedicarme solo a ese proyecto, pues la verdad es que las obligaciones que tienes no te permiten salirte tanto del rango como para poder estar aceptando solo los proyectos que lleguen al precio. Entonces obviamente te tienes que homologar un poquito con el mercado y debes de tener también cierta flexibilidad y ahora otra vez el feeling para ir identificando más o menos qué es lo que pudieras ofrecerle a tu cliente. Por ejemplo, los que trabajamos también mucho en provincia, bueno, pues estamos acostumbrados a que en los pueblitos te diversificas en el diseño. Haces casas, haces locales, haces albercas, por ejemplo. Entonces, esa diversificación también te da
un abanico grande de clientes. Llega, por ejemplo, en provincia, muchos los clientes que están expatriados, o sea, que están en Estados Unidos trabajando allá y que traen una idea de diseño y una idea de un presupuesto. Pero también está, por ejemplo, la gente que se quedó, que necesita donde vivir en algo tipo interés social, pero que no por ser interés social puedes quitarle ese amor, ese trabajo de diseño, ¿no? O sea, debes de buscar magnificar o maximizar más bien el dinero que ellos tienen para esa propiedad, aunque sea una propiedad tipo interés social. O sea, quizás ahí pones un acabado aparente muy bien trabajado. Está el caso de una casa de blog de una señora trabajadora social, trabajadora del hogar, no recuerdo bien, era Latinoamérica, ganó un premio la casa, pero los arquitectos supieron magnificar el presupuesto que ella tenía y hacer algo digno de un premio arquitectónico. Y también, por ejemplo, llega el empresario que está buscando que le desarrolle su oficina donde tienes mucho más presupuesto, o la casa de ese mismo empresario donde tienes un presupuesto mucho más grande y puedes tú también jugar con el precio que estás trabajando, ¿no? Ahora, ¿qué entregar? Bueno, pues eso muchas veces te lo define, por ejemplo, el municipio, ¿no? Hay municipios que te piden un plano arquitectónico, una planta arquitectónica, con eso entregan un permiso de construcción. Otros que te piden, por ejemplo, planta arquitectónica y un corte sanitario. Y hay otros, ya sobre todo en las ciudades, que por ejemplo te piden ya el proyecto arquitectónico, te piden una memoria de cálculo y un plano estructural firmado por un perito o un DRO. Entonces, ¿cómo cobras? Bueno, por ejemplo, puedes hacer un paquete que sea planos de permisos, por ejemplo, que entregas plantas, fachadas, y quizás un render para que tu cliente identifique o pueda ver los acabados de qué es lo que le vas a construir o entregar. Y ese quizás pudieras ponerle un precio bastante económico, no sé, 50 pesos por metro de diseño, porque no te va a llevar mucho tiempo elaborarlo, aunque sí le vas a meter todo el amor del mundo. Ahora, otra cosa que seguido preguntan los alumnos o los clientes es, ¿cobras de todo el terreno o cobras por planta? Entonces, aquí en mi experiencia y en lo que a mí me ha funcionado bastante bien, es que, por ejemplo, cobras el espacio que diseñas. Ahorita, por ejemplo, estamos diseñando una casa donde tenemos 6,000 metros de terreno, pero la casa la estamos desarrollando en 2,000 metros en 2 plantas. Pero también estamos haciendo diseño de jardines y estamos haciendo diseño de alberca. Entonces, no podemos cobrar los 6,000 metros, más sí estamos cobrando lo que estamos diseñando. Entonces, si estamos diseñando los 2,000 metros planta baja, más 1,000 metros de jardinería, más 1,000 metros de planta alta, y luego hasta la planta superior o en la azotea estamos haciendo un roof. Entonces, el roof ese son como 200 metros. Entonces, vamos sumando las plantas. Y ahí, por ejemplo, al cliente, bueno, pues nos pidió que le entregáramos planos arquitectónicos, fachadas, instalaciones, algo de herrerías, carpinterías, y me parece también que le vamos a entregar unos planos preestructurales. Ahí con él, bueno, pues el precio fue de 200 pesos mexicanos el diseño. Esto obviamente pues en 2024, por si el video se llegara a ver en algún otro momento, el precio es a mediados de 2024, ¿no? Eso es lo que más o menos estamos cobrando en la zona centro de México, y creo que es una muy buena base de cómo cobrar o de qué considerar a la hora de diseñar, que a mí me hubiera gustado mucho tener esa información cuando salí de la escuela o cuando comencé a trabajar, porque comencé a trabajar un poco antes de salir de la escuela. Entonces, y ese es otro tema que también nos preguntan mucho. ¿Cuándo puedo empezar yo a trabajar, ¿no? O a diseñar? Y pues básicamente ahí yo les respondería a mis alumnos o a quien les sirva la información, que tú puedes empezar a trabajar desde que puedes diseñar bien y el proyecto te lo aprueba el cliente y te lo aprueba un municipio, ¿no?
Considerando yo eso, ¿no? Es muy raro que alguien te diga, oye, ¿dónde está tu título? Que sí tiene ciertas responsabilidades y obviamente ahí tendrías que asesorarte, por ejemplo, de un ingeniero calculista para que te haga el cálculo o de un DRO para que firme como responsable de la obra, pero el proceso de diseño de la casa, del local, yo creo que, no sé, desde quinto o sexto semestre que ya sabes algo de diseño, ya puedes hacer tus pininos o meterte a trabajar en algún despacho que también vas a aprender bastante de eso, ¿no? Legalmente tienes que estar titulado. Ahora, puedes apoyarte de algún profesor, de alguna persona que ya esté titulada, aunque en provincia la verdad es que es muy usual que incluso hay arquitectos truncos que hacen los proyectos y llegas al municipio y pasa, ¿no? Porque las normas en los municipios son un poco más laxas. ¿Por qué? Porque lo que buscan primero es profesionalizar la construcción, que de inicio es muy común que que en provincia se utilice autoconstrucción, autodiseño, entonces quedan proyectos bastante deficientes que luego traen problemas de ventilación y problemas de iluminación, que eso deriva en problemas de salud. Entonces lo que busca el gobierno cuando no hay esa capacidad tan grande para contratar arquitectos es que les lleves un proyecto viable y con eso no prestan tanta atención a que tú ya tengas un título o no. Sí, legalmente debes de tener un título para firmar tus planos, pero hay esa holgura en ciertos municipios de México y supongo que de Latinoamérica buscando la mejoría en el diseño arquitectónico. Cuando tú llevas la construcción debes de cobrar un porcentaje de lo que se ejecuta en la obra, ¿no? Eso ya es mucho de acuerdo a cómo te acomodes con el cliente, del trato que hagas con él, pero por ejemplo, más o menos nosotros cuando administramos una obra, el costo es del 15 al 20%, ¿no? Pero eso es de todo lo que se ejecuta en la obra, o sea, material, mano de obra y trabajos subcontratados, por ejemplo, como instalaciones eléctricas, instalaciones de puertas, o sea, todo lo que se ejecuta en la obra, del gasto total de la obra, de un 15 a un 20% es lo que percibiría el arquitecto por dirigir la obra. Puedes calcularlo al final y haces como un guardadito para que te quede una alcancía, pero la verdad es que luego, si lo haces de esa manera, te comen los gastos, ¿no? Porque tú tienes gastos que se llaman indirectos de oficina, que son, o indirectos también de obra, que son, por ejemplo, tu transporte, si tienes un ayudante, los planos que hay que estar imprimiendo porque ya se perdieron o algo, el teléfono que utilizas para comunicarte con los empleados que están en la obra. Todos esos gastos, si lo dejas hasta el final, luego es un poco difícil solventarlos durante el proceso de obra porque las obras pues tienen un tiempo largo de trabajo. Entonces también una muy buena forma es cobrar semanalmente, quincenalmente o mensualmente, ¿no? Haces tú tu listado de lo que se ha ejecutado en la obra y sobre ese listado le dices al cliente, mira, bueno, ya gasté esto en la obra y mi comisión de este trabajo es tanto, como decimos, 15-20%. Otra forma que puedes cobrar una obra pues es haciendo un presupuesto y en el presupuesto pones también más o menos ese porcentaje, 15, 20, 25%, dependiendo el cliente y dependiendo lo demandante de la obra. Y ahí, bueno, pues en el presupuesto ya está incluido tu ganancia. El problema con los presupuestos, y creo que es algo importante para quien va iniciando en un despacho, es que en el presupuesto es muy difícil, si tú ya diste un precio, cambiar ese precio. O sea, aunque haya habido un motivo fuerte, por ejemplo, la varilla tuvo una fluctuación, el cemento subió de precio, la arena subió de precio, esas fluctuaciones a veces es un poco difícil explicársela al cliente, entonces ya se empieza a percibir como que no hiciste algo bien y necesitas solventar ese gasto. Entonces, basado en nuestra experiencia, hemos visto que quizás la mejor manera de trabajar con clientes particulares es ir trabajando por administración de obra, o sea, con una comisión sobre lo que se ejecute en la obra.
Por ejemplo, hay empresas que se dedican a decirte cuánto vale construir en cierta zona, en cierto tipo de construcción. Entonces, basado en eso, más o menos tú puedes darle un estimado al cliente de cuánto se va a gastar en la obra, pero es importante aclararle que tú estás administrando la obra hasta donde su presupuesto alcance. Luego hay que recordar también que en la construcción hay algo muy curioso, que los tanteos o los más o menos luego se vuelven realidades. Entonces, si tú le dices a tu cliente, mira, más o menos esta obra te cuesta 2 millones, 3 millones de pesos, cuando te acercas al presupuesto, ellos ya quieren quizás ver su obra terminada con ese presupuesto. Y a veces hay cosas que no consideraste que, bueno, se tienen que ir ejecutando, o fluctuaciones en el material, fluctuaciones en la mano de obra. Por eso es importante aclarar que cuando das un estimado a mano alzada o basado en precios paramétricos, puede haber cosas en particular de tu terreno, de tu zona, que varíen y que el presupuesto se desfase, ya sea hacia arriba o hacia abajo. La forma de controlar un poco esos desfases, bueno, pues es haciendo un presupuesto detallado. Y el presupuesto detallado, la desventaja que tiene, bueno, pues es que te va a llevar mucho más tiempo elaborar un presupuesto, porque debes de considerar desde el más mínimo detalle, desde qué piso vas a utilizar, qué boquilla, qué tipo de ladrillo, qué tipo de block, por ejemplo. Entonces debes de desmenuzar todo lo que se pueda del proyecto para minimizar el riesgo de que te quedes corto, porque cuando haces un presupuesto cerrado, ya quedaste en un acuerdo con el cliente de qué es lo que le vas a cobrar, a menos de que en tu contrato pongas una cláusula específica que diga que, bueno, está sujeto a cambios según el mercado o según la disposición de los materiales. Entonces, quizás para iniciar una obra o quizás para iniciar tu constructora, sea muy conveniente que comiences haciéndolo por administración de obra. Ahora, cuando estás comenzando o estamos comenzando, muchas veces el cliente, la realidad es que te busca porque quiere ahorrar algo de dinero. Entonces buscan a alguien sin tanta experiencia en la construcción. Entonces muchas veces ahí solamente te piden que hagas el proyecto y alguien más se va a encargar de la construcción. Es muy común. Los arquitectos romantizamos la carrera y esperamos que nunca nos pase, y nos da coraje que un albañil sin nuestra asesoría haga el proyecto. Incluso en las redes sociales se ve mucho eso, ¿no? Que pasé por la obra y ya la estaba haciendo el maestro. No tiene nada de malo. De hecho, la realidad en Latinoamérica, en México, es esa. Vas a hacer muchos proyectos y vas a construir pocos proyectos. Conforme pasa el tiempo, comienzas a construir más de los proyectos que tú diseñaste. Y a veces también te toca construir proyectos que tú no diseñaste y que ya te pasaron el proyecto. En esos casos, cuando el cliente únicamente requiere el proyecto y alguien más lo va a construir, en nuestro caso, nosotros les incluimos o les regalamos 5 visitas de obra. Esas visitas, cuando son maestros de obra experimentados, realmente casi con esas visitas tienen para desarrollar el proyecto de toda la casa. Ahora, es importante que le aclares también a tu cliente esas visitas, hasta dónde llega tu trabajo o cuál es el alcance que tienen esas visitas. Por ejemplo, nosotros cuando les damos 3 o 5 visitas al cliente incluidas en el proyecto, les aclaramos que, por ejemplo, no incluimos en ese costo el replanteo de muros o de espacios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un trabajo que te va a llevar 2 días hacerlo. O si tienes equipo, nosotros ese tipo de trabajos lo hacemos con una estación total o con un GPS geodésico, pero eso va a implicar un día entero de trabajo para ti y para 1 o 2 ayudantes. Entonces, eso sí yo te recomendaría que lo consideraras como un trabajo extra. Pero también, si tú quieres como iniciar y de inicio darle ese plus a tu cliente, también es muy válido que le digas: en esas visitas yo te incluyo el replanteo de los muros, el replanteo o incluso la contabilidad, la contabilización de los materiales y eso, para que ellos vayan haciendo su programa de obra. Digo, todo está dentro del rango que tú quieras ofrecerle a tu cliente,
pero hay que tener cuidado con lo que ofrecemos porque después las obras se alargan y estás sujeto a estar al servicio de la obra hasta que se termina la obra, ¿no? Después de eso, y más o menos el mercado de mi zona, me dice que después de esas 5 visitas, cada visita yo la cobro entre 500 a 1000 pesos. A veces tengo visitas fuera de la ciudad, que esas las cobro más o menos en 2000 pesos. También es un parámetro que ustedes se basen y como lo estoy diciendo, bueno, esto está dirigido principalmente a algún arquitecto o estudiante de arquitectura que va comenzando, pero también a quien le sirva, ¿no? Y de igual manera, nosotros nos encanta ayudar, nos encanta la parte social y dar clases y ayudar a quien va iniciando. Entonces, con todo gusto, no tengan miedo de preguntar. Nosotros estamos para servir, para apoyar. Mándanos un mensajito y todos los mensajes los leemos y los contestamos. E incluso podemos hacer otro video como de algún tema en específico y seguiremos subiendo información sobre construcción, sobre diseño, sobre las cosas que le pueden interesar, sobre todo a algún arquitecto joven o estudiante, pero también a veces a, por ejemplo, el cliente final que busca una manera de cerciorarse de que lo que le están ofreciendo pues sea algo justo, ¿no? O sea, viéndolo desde el otro lado, pues también le sirve como guía para ver lo que está cobrando el arquitecto, lo que está cobrando el maestro de obra. Y bueno, pues esperemos que el video sea de su agrado, que les sirva mucho y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en el video.